Hola, buscadores del miedo. Shade aquí. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Soy Florbela. Hay lugares que parecen detenidos en el tiempo, y Angahuán, en Michoacán, es uno de ellos. Aquí todo se mueve despacio. El viento baja del cerro trayendo olor a pino. Los caballos cruzan la calle de tierra levantando polvo dorado, y los niños corren detrás de los perros hasta que el toque de las campanas los llama a casa. Vivo en este pueblo desde hace 5 años, en una casita de adobe con techo de teja, cerca del camino que lleva al Parque Nacional de la Mariposa Monarca. Soy maestra en la escuela primaria rural, y mi rutina es sencilla. Me levanto antes del amanecer, caliento café con canela y preparo pan de maíz. Mientras desayuno, escucho a los gallos y al señor que pasa vendiendo leche con su burro. A veces, el silencio es tan profundo que solo se oye el crujir de la leña en la estufa. Me gusta esa calma, aunque también me pesa. Vivir sola me ha enseñado a hablar poco y observar mucho. El aula donde enseño está llena de dibujos hechos por los niños. Montañas, mariposas y casas con chimeneas humeando. Ellos son lo mejor de mis días, siempre alegres, curiosos, llenos de preguntas. Al salir de clase, suelo caminar por el sendero que bordea el bosque. Desde ahí se ven miles de mariposas naranjas revoloteando sobre los pinos como si el aire tuviera vida propia. Sin embargo, no todo en Angahuán es tan hermoso como parece. Hay un edificio abandonado, una escuela vieja que dejó de usarse hace años. Está cerca del camino principal, cubierta de maleza y rodeada de árboles altos que apenas dejan pasar la luz. Nadie se acerca mucho a ese lugar. Los vecinos dicen que ahí enseñaba una maestra que murió sola y que por las noches todavía se escuchan pasos en los pasillos. Siempre pensé que eran historias de pueblo, inventadas para asustar a los niños. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que me hicieron dudar. A veces, al pasar frente al portón oxidado, tenía la sensación de que alguien me observaba desde adentro. No había movimiento visible, solo esa sensación leve, casi física, como un cosquilleo en la espalda. En los atardeceres, cuando el sol se escondía tras el cerro y las sombras se alargaban sobre el camino, la vieja escuela parecía respirar. Al principio traté de ignorarlo. Me repetía que eran imaginaciones, que todo era producto del cansancio y del silencio de la montaña. Pero algo en el ambiente empezó a cambiar. Los pájaros ya no se posaban en el tejado de la escuela, y el sonido del viento entre las ramas comenzó a parecerme distinto, más profundo, como si arrastrara susurros que no pertenecían a nadie. Fue entonces cuando comencé a sentir que mi tranquilidad, esa rutina sencilla que me sostenía cada día, estaba a punto de romperse. Algo en Angahuán se había despertado, y aunque yo aún no lo entendía, pronto iba a descubrirlo. Todo comenzó con algo tan simple que casi lo ignoré. Una tarde, al regresar de la escuela donde trabajo, pasé frente al edificio abandonado y escuché un ruido leve, como pasos sobre hojas secas. Pensé que sería algún niño jugando o quizá un perro buscando refugio. Pero el sonido se repitió, más claro, más intencionado, como si alguien caminara despacio dentro del lugar. Me quedé quieta por un momento, escuchando. No se oía nada más, solo el viento entre los pinos. Seguí mi camino, pero el corazón me latía con fuerza. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, comencé a escuchar susurros. Al principio creí que era el murmullo del aire colándose por las rendijas de las ventanas, pero había algo extraño en ese sonido. No era un silbido continuo. Eran fragmentos de palabras, casi como si alguien hablara muy cerca, con una voz baja y apagada.
Me acerqué a la puerta para asegurarme de que no hubiera nadie afuera. No vi nada, solo la calle vacía y el eco de las campanas de la iglesia a lo lejos. Con el paso de los días, los ruidos se hicieron más frecuentes. En ocasiones, cuando regresaba de clases, encontraba cosas movidas en mi casa, los libros abiertos en otras páginas, la taza que usaba para el café en otro sitio y una vez la llave del agua abierta sin que nadie la hubiera tocado. Intenté convencerme de que era descuido mío, pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Una tarde decidí volver a pasar frente a la vieja escuela para demostrarme que no había nada que temer. El portón seguía cerrado, cubierto de óxido, pero cuando me acerqué, noté algo que me hizo dudar. Una de las ventanas estaba rota y el marco parecía tener marcas de manos, como si alguien hubiera intentado entrar o salir. La curiosidad me ganó y me acerqué un poco más. Entonces sentí un cambio repentino en el aire, un silencio tan profundo que ni los insectos sonaban. En ese instante, juraría haber escuchado un leve suspiro detrás del muro, tan cerca que mi piel se erizó. Me alejé sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos mismos pasos, lentos y pesados, acercándose desde la calle. En algún momento, el sonido se detuvo justo frente a mi puerta. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio se prolongó tanto que llegué a pensar que había sido un sueño. Al amanecer, salí a revisar y encontré el portón de la escuela entreabierto. El viento lo movía, haciendo crujir el hierro oxidado. A pesar del miedo, me acerqué y lo empujé para cerrarlo. Pero justo cuando coloqué el candado, escuché algo detrás de mí. Una respiración tenue, cercana, imposible de ubicar. Me paralicé unos segundos y luego eché a correr sin mirar atrás. Esa fue la primera vez que sentí que Angawan ya no era el mismo pueblo tranquilo que conocí. Desde entonces, el sonido del viento dejó de ser una compañía y se volvió una advertencia. Algo en la escuela vieja me estaba observando y yo lo sabía. Pasaron los días y el ambiente en el pueblo comenzó a sentirse diferente. No solo era mi imaginación, los vecinos también lo notaban. Las gallinas de Doña María dejaron de poner huevos, los perros ladraban sin razón hacia la nada y los gatos empezaron a desaparecer. El mío fue el primero. Una mañana simplemente no volvió. Pensé que se habría ido a cazar al monte, pero no regresó ni al día siguiente ni al siguiente. Después, el perro del señor Ramón también desapareció, y así, poco a poco, los animales domésticos fueron huyendo del pueblo. Algunos decían que era un coyote, otros que un lobo se había acercado demasiado a la zona. Pero yo sabía que no era eso. Lo sentía. El aire tenía otro peso, una densidad difícil de explicar. En las noches, la oscuridad parecía más espesa, como si algo respirara junto con nosotros, escondido entre las sombras de los pinos. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Siempre eran iguales. Me veía caminando por el bosque, con una neblina tan densa que apenas podía ver mis manos. Escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba no había nadie. Luego aparecían figuras encapuchadas, inmóviles, observándome desde lejos. No tenían rostro, solo esa presencia muda que me hacía temblar. Despertaba empapada en sudor, con la sensación de que el sueño no había terminado del todo, como si algo de él hubiera quedado en la habitación conmigo. En una ocasión, después de uno de esos sueños, desperté y sentí olor a tierra húmeda dentro de mi casa. Revisé el piso y noté pequeñas huellas, como si alguien hubiera caminado descalzo sobre el polvo. No quise pensar demasiado y limpié todo sin mirar de cerca. Pero desde entonces, cada vez que me dormía, temía no despertar sola. Los niños de la escuela también comenzaron a comportarse raro. Uno de ellos me contó que soñaba con una mujer parada frente al portón de la escuela vieja, vestida de blanco,
con el rostro cubierto por un velo oscuro. Dijo que lo llamaba por su nombre. No supe qué responder. Fingí que era solo una pesadilla, pero por dentro sentí un frío en el pecho. Recordé que hacía unos días había dejado mi paraguas apoyado justo en ese portón y desde entonces no lo encontré. Mis compañeros decían que me veía cansada, distraída, con ojeras. Trataba de ocultarlo, pero el miedo se me notaba en la voz. Ya no pasaba cerca de la escuela abandonada, ni siquiera de día. Me desviaba por el camino del río, aunque tardara más en llegar a casa. En el fondo, sabía que algo en ese lugar me estaba llamando, y temía el día en que no pudiera resistir la curiosidad. Angahuán seguía siendo el mismo pueblo a los ojos de los demás, pero para mí, algo invisible lo había contaminado. Las sombras parecían más largas, los atardeceres más pesados y hasta el sonido del viento entre los árboles llevaba un ritmo que se parecía demasiado a una respiración humana. Algo se movía ahí fuera, esperando el momento de ser visto. No aguanté más. Una mezcla de miedo y curiosidad me llevó a tomar una decisión que todavía hoy no comprendo del todo. Aquella noche, después de soñar otra vez con las figuras encapuchadas, encendí una linterna y salí de casa. El aire estaba helado y el cielo, cubierto de nubes tan bajas que parecía que iban a aplastarme. El camino hacia la vieja escuela era una línea oscura entre los pinos. El suelo crujía bajo mis pasos y cada sonido se amplificaba, como si el bosque respirara conmigo. Cuando llegué, el portón estaba cerrado, pero no con candado. Lo empujé con cuidado y el chirrido del metal me hizo estremecer. Dentro, el patio estaba cubierto de hojas secas y raíces que rompían el suelo. En una esquina, las ventanas rotas reflejaban la luz de la linterna como ojos que observaban. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez una explicación lógica a todo lo que había vivido. Pero en ese silencio, lo que encontré fue algo peor. Movimiento. Entre los árboles detrás del edificio se veía algo oscuro desplazarse lentamente, como una sombra más densa que la noche. Me quedé inmóvil, tratando de enfocar. Eran varias figuras. Al principio pensé que eran personas, pero no había sonido de pasos ni de respiración. Solo se deslizaban, flotando entre los troncos, cambiando de forma con cada movimiento del viento. Sentí el cuerpo rígido y el pulso me golpeaba en los oídos. La linterna comenzó a parpadear. De pronto, escuché un murmullo. No provenía de las figuras, sino del suelo, como si la tierra hablara. Eran voces mezcladas, en un idioma que no reconocí, repetidas una y otra vez. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondían. Solo di un paso atrás cuando vi que una de esas sombras se volvió hacia mí. No tenía rostro, pero percibí una mirada, una presencia que se metía dentro del pecho, fría y pesada. Retrocedí sin apartar la vista del bosque hasta que tropecé con el marco del portón. No recuerdo haber corrido, solo el momento en que crucé el umbral de mi casa y cerré la puerta con tanta fuerza que las bisagras rechinaron. Me quedé ahí respirando agitada, con la espalda contra la pared, sin atreverme a mirar por la ventana. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció cubierto por una neblina espesa. Nadie salió temprano. Cuando finalmente caminé hasta la plaza, noté que la escuela vieja había vuelto a cerrarse. El portón tenía un nuevo candado, uno que no había puesto nadie del pueblo. Nadie quiso hablar del tema. Algunos fingían no saber de qué hablaba, otros cambiaban de conversación, pero todos miraban hacia el cerro con una mezcla de respeto y miedo. Desde entonces, cambié mi rutina. Ya no paso por ese camino, ni me quedo afuera cuando cae la noche. Termino mis clases antes del atardecer y regreso directo a casa. No tengo animales, ni plantas, ni nada que me obligue a salir al patio después de oscurecer. El pueblo sigue igual a los ojos de los visitantes, tranquilo, pintoresco,
lleno de mariposas en invierno. Pero yo sé que en los días más fríos, cuando el viento baja del bosque, algo se mueve entre los árboles. No lo he vuelto a mirar, ni pienso hacerlo. Solo escucho. Y a veces, entre el murmullo del aire, me parece oír las voces que siguen allí, susurrando mi nombre. Me llamo Hugo. Aquel viernes parecía un día cualquiera. Había planeado la visita al Mirador de Obispado con mis alumnos desde hacía semanas. Siempre me ha gustado enseñar historia fuera del aula, llevarlos a lugares donde la ciudad se respira, donde las piedras aún guardan los pasos del pasado. Teníamos permiso de la escuela. El clima era perfecto y el grupo estaba emocionado por ver el atardecer desde arriba. Salimos de Morelia después del mediodía, en un autobús escolar que rechinaba en las curvas del cerro. Los chicos iban riendo, comiendo papas con chile, tomando fotos, compartiendo música desde sus celulares. Yo observaba todo con esa mezcla de paciencia y cariño que uno aprende con los años de docencia. Llevaba mi mochila con apuntes, una botella de agua y un pequeño cuaderno donde anoto observaciones para futuras clases. Al llegar, el aire era más fresco. Desde el mirador se veía toda la ciudad extendida, los tejados rojos, las cúpulas de las iglesias, el humo de los puestos de carnitas y el resplandor dorado del sol cayendo. Algunos turistas caminaban cerca, familias con niños, vendedores de elotes y agua fresca gritando sus precios. Todo tenía ese ritmo tranquilo de las tardes en Michoacán, cuando el día se va despidiendo lentamente. Mientras los alumnos se dispersaban, les pedí que observaran el paisaje, que pensaran cómo habría sido ese mismo lugar siglos atrás, cuando los primeros colonos levantaron los templos y las casas de cantera. Algunos me escucharon con atención, otros seguían tomándose fotos con el fondo naranja del cielo. A mí me gustaba verlos así, curiosos, jóvenes, llenos de energía. Era justo la razón por la que seguía enseñando después de tantos años. Con el paso de los minutos, algo cambió en el ambiente. No fue un ruido ni una imagen concreta, sino una sensación. El viento, que soplaba suave, pareció detenerse por completo. Los sonidos del mirador se fueron apagando poco a poco. El murmullo de la gente, los gritos de los vendedores, incluso el canto de los pájaros. Sentí un leve escalofrío que me recorrió la espalda. Pensé que era el cambio de temperatura, o tal vez simple cansancio. Al mirar hacia la baranda, creí distinguir a unas personas paradas al borde del mirador, un poco más adelante del grupo. No eran de los nuestros. Vestían diferente, con ropas oscuras y antiguas, casi como si pertenecieran a otro tiempo. Uno de ellos parecía sostener un sombrero en la mano, otro llevaba una especie de capa. Permanecían inmóviles, mirando hacia la ciudad, sin hablar ni moverse. Me quedé observándolos unos segundos, tratando de entender quiénes eran. Cuando desvié la vista un instante para revisar a mis alumnos y volví a mirar, las figuras ya no estaban. No se habían alejado ni bajado por las escaleras, simplemente habían desaparecido. Intenté convencerme de que eran sombras o el reflejo de la luz del atardecer. El sol, en esa hora, suele jugar trucos con los ojos. Respiré hondo, fingí normalidad y seguí hablando con el grupo, pero no podía dejar de sentir que algo en ese lugar estaba fuera de ritmo, como si el mirador hubiera guardado un suspiro viejo que seguía suspendido en el aire. La tarde se fue tiñendo de tonos violetas. El horizonte brillaba con las luces encendidas de Morelia, y el murmullo de los estudiantes volvió a llenar el espacio. Sin embargo, dentro de mí había quedado una inquietud que no supe explicar. Mientras guardábamos las cosas para regresar, pensé que tal vez, en ese sitio,
el pasado nunca se fue del todo, y que, por alguna razón, me había dejado verlo por un momento. Los días siguientes no pude quitarme de la cabeza lo que vi en el mirador. No se lo conté a nadie, ni a mi esposa ni a mis colegas, porque temía que pensaran que estaba exagerando o que me había sugestionado por el cansancio. Pero algo en mí sabía que no fue un simple juego de luces. Aún así, cuando programé otra salida con otro grupo de alumnos, decidí volver. Quería demostrarme que no había nada extraño, que todo estaba en mi mente. Esa tarde el clima era distinto. El cielo estaba cubierto de nubes finas que filtraban la luz del sol y daban a todo un tono dorado, casi melancólico. El viento soplaba irregular, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas secas. Los estudiantes iban hablando entre risas, sin sospechar nada. Mientras subíamos la colina, sentí ese mismo silencio agazapado que había notado la vez anterior. Un silencio que no provenía de la falta de ruido, sino de algo más profundo, como si el aire mismo contuviera la respiración. El mirador estaba casi vacío. Apenas un par de parejas mirando el horizonte y un vendedor de nieves que recogía sus cosas. Organizamos las actividades rápido. Les pedí a los alumnos que dibujaran el paisaje o escribieran unas líneas sobre la fundación de la ciudad. Caminé entre ellos, observando cómo el sol descendía detrás de las montañas. Y fue entonces cuando volvió esa sensación, el frío en la nuca, el peso en el estómago, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Giré lentamente, con la intención de reírme de mi propio miedo, pero el cuerpo se me tensó por completo. A unos metros, al borde del mirador, había 3 figuras inmóviles. Sus siluetas parecían recortadas contra el resplandor del atardecer, con ropa que no correspondía a nuestra época. Uno de ellos, más alto, tenía lo que parecía ser un bastón o una vara. Otro, una capa o rebozo que el viento movía apenas. No se distinguían los rostros, solo sombras mirando hacia la ciudad, exactamente en la misma dirección que antes. Traté de ignorarlos. Me dije que serían visitantes, turistas quizás, aunque algo en su quietud me heló la sangre. Los alumnos seguían concentrados, sin notar nada. Caminé hacia el extremo opuesto, fingiendo revisar una mochila, y cuando volví a mirar, las figuras se habían desvanecido otra vez. No escuché pasos, ni murmullos, ni el roce de ropa, nada. Sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho. No era miedo inmediato, sino una angustia muda, una conciencia de que había algo allí que no debía estar. Me pasé la mano por la cara, respiré profundo y traté de seguir con normalidad, pero cada sombra me parecía moverse, cada sonido lejano me sobresaltaba. Cuando el sol terminó de ocultarse, el cielo se tornó violeta y el aire bajó de temperatura bruscamente. Los alumnos empezaron a comentar que hacía frío, que el viento sonaba raro. Uno de ellos me preguntó si el mirador había sido un cementerio o algo parecido, porque sentía que el lugar estaba lleno de historia. No supe qué responder. Solo asentí y dije que pronto nos iríamos. Antes de bajar, me quedé un momento observando el panorama. Las luces de Morelia titilaban a lo lejos, y una campana sonaba desde alguna iglesia del centro. Por un instante, creí ver una figura más, justo donde el muro se curva. Era la misma silueta del hombre con bastón. Permanecía mirando hacia la ciudad, inmóvil. Quise acercarme, pero el cuerpo no me obedeció. Fue un impulso instintivo. Algo dentro de mí me dijo que no debía hacerlo. Parpadeé y ya no estaba. Regresamos al autobús con prisa. Mientras descendíamos, sentí que el viento nos empujaba desde atrás, como si el cerro quisiera retenernos. Nadie pareció notarlo. Los chicos iban comentando cosas triviales, pero yo solo pensaba en las figuras, en el silencio que las acompañaba
en esa mirada invisible que parecía seguirnos hasta que el mirador desapareció de vista. Esa noche, al intentar dormir, la imagen del hombre con bastón regresó una y otra vez. No lo veía claramente, pero lo sentía. Y cada vez que cerraba los ojos, era como si estuviera ahí, de pie, observando la ciudad y esperándome. Después de aquella segunda visita, algo cambió en mí. No era solo el recuerdo de las figuras o el frío repentino que parecía venir del suelo, sino una sensación constante de estar acompañado, incluso cuando estaba solo. Intenté convencerme de que era estrés, de que el trabajo y las excursiones me estaban agotando, pero esa explicación no alcanzaba para justificar lo que comenzó a suceder poco después. Una mañana, al preparar mis cosas para ir a clases, noté que faltaba mi reloj. Era un reloj sencillo, regalo de mis padres cuando cumplí 30 años, y lo dejaba siempre sobre el buró, al lado de mis lentes. Pensé que quizá lo había guardado en otro lugar, pero busqué por toda la casa sin encontrarlo. Mi esposa me ayudó a revisar, hasta revisó los cajones de la sala, convencida de que lo había dejado allí la noche anterior. Nada. No quise darle importancia, aunque sentí un pequeño malestar, como si esa pérdida fuera más que un simple descuido. Pero con el paso de los días, empezaron a desaparecer otras cosas. Una pluma, un cuaderno, una bufanda que solía llevar al mirador. Eran objetos pequeños, cotidianos, pero tenían algo en común. Todos los había usado o llevado conmigo durante las visitas con los alumnos. En la escuela, algunos estudiantes comenzaron a hacer comentarios que me inquietaron. Uno me dijo que había sentido que alguien lo miraba desde atrás, mientras tomaba apuntes en el mirador. Otro mencionó que escuchó pasos a su lado cuando el grupo ya se había reunido junto al autobús. Reí con ellos, traté de restarle importancia, pero en el fondo sabía que no eran imaginaciones. A mediados de esa semana, regresé al mirador solo, con la idea de observarlo de día, bajo el sol, para demostrarme que no había nada sobrenatural. Llevé mi cámara, aunque apenas tomé un par de fotos. El lugar parecía igual que siempre, los mismos puestos de aguas frescas, el mismo olor a frituras, los mismos turistas mirando la vista. Sin embargo, al acercarme a la baranda, percibí un olor penetrante a podredumbre, algo que no tenía sentido en un espacio abierto. Era como si algo se estuviera descomponiendo cerca, pero no había basura ni animales muertos. El viento soplaba desde el barranco, trayendo ese olor agrio, espeso, que me revolvía el estómago. Me alejé, tratando de respirar por la boca, y noté que algunas personas también fruncían el ceño, pero no parecían percibirlo con la misma intensidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que el olor se movía conmigo, como si me siguiera a cada paso. De pronto, sentí una punzada en la cabeza, un mareo leve, y decidí marcharme. Al llegar a casa, el olor seguía allí, impregnado en mi ropa, en mis manos, aunque me bañé 2 veces. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de imágenes. El hombre con bastón, la mujer con el rebozo, una sombra que se inclinaba sobre mí. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y extrañeza. En clase, los alumnos parecían inquietos, distraídos. Uno me comentó que desde la excursión tenía pesadillas con personas sin rostro que miraban la ciudad desde arriba. Otra dijo que al pasar cerca del mirador en un taxi, sintió el mismo olor a podrido del que yo no había hablado con nadie. No sabía qué pensar. Traté de mantenerme racional, pero todo apuntaba a algo que no podía explicar. Un jueves, mientras revisaba tareas en mi escritorio, el viento entró por la ventana y apagó la lámpara. En la penumbra, juraría haber visto algo reflejarse en el vidrio. Una silueta de pie, inmóvil, justo detrás de mí. Giré de golpe, pero solo estaba el cuarto vacío, con mis papeles regados por el suelo.
Al levantar las hojas, noté que una de ellas tenía una mancha oscura en el borde, como si alguien la hubiera tocado con los dedos sucios. El olor volvió en ese instante, más fuerte, insoportable. Cerré la ventana, temblando, sin entender cómo algo del mirador podía haberme seguido hasta casa. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno de notas. En la última página, que yo no recordaba haber escrito, encontré una frase escrita con mi propia letra. Ellos aún miran la ciudad. No supe cuándo lo había escrito, ni por qué. Después de aquella noche, mi descanso dejó de existir. Me despertaba con sobresaltos, sintiendo que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. A veces me parecía ver sombras moverse por el pasillo, pero cuando encendía la luz, todo estaba en orden. No quise preocupar a mi familia, aunque mi esposa empezó a notarlo. Decía que me veía pálido, distraído y que hablaba dormido, mencionando nombres que ella no conocía. Pasé los días intentando mantener la normalidad, pero dentro de mí crecía una certeza imposible de ignorar. Algo del mirador se había venido conmigo. Tal vez no un objeto ni un olor, sino una presencia. Algo antiguo, pesado, que se había aferrado a mí desde aquella tarde en que las sombras me miraron por primera vez. Un sábado, antes del amanecer, decidí volver. No podía seguir viviendo con esa duda constante, con la sensación de que algo me respiraba detrás del cuello. Tomé el coche sin avisar a nadie y conduje hasta el mirador de Obispado. La ciudad dormía aún. Solo se escuchaban los perros a lo lejos y el murmullo lejano de algunos autos. El aire estaba helado. Caminé despacio, subiendo por las escaleras que conducen a la parte alta. Cada paso resonaba en el silencio. No había nadie, ni vendedores ni turistas, solo la bruma que cubría parte del paisaje y el sonido del viento golpeando las barandas. Me acerqué hasta el borde, donde siempre había visto las figuras, y me quedé ahí, mirando hacia las luces que comenzaban a encenderse en la ciudad. Al principio, nada ocurrió. El lugar parecía vacío, normal, pero había una quietud distinta, un tipo de silencio que no pertenece a los sitios comunes. Era como si el aire se espesara. De pronto, el olor regresó, más fuerte que nunca. No venía de ningún lado específico, estaba en todas partes. Y con él, un murmullo casi inaudible, como si varias voces susurraran al mismo tiempo desde muy lejos. Mi cuerpo se tensó, no podía moverme. Frente a mí, poco a poco, las siluetas comenzaron a delinearse en la neblina. 3 figuras, las mismas de antes, de pie, mirando la ciudad. No se movían, no hablaban. Parecía que ni siquiera me veían, aunque sabía que sí. Podía sentir su atención, su presencia pesando sobre mí. Intenté retroceder, pero mis pies parecían hundidos en el suelo. El viento empezó a soplar con fuerza, levantando polvo y hojas secas. En medio de ese torbellino comprendí algo. Esas figuras no eran simples apariciones. Eran fragmentos del pasado, ecos de personas que habían estado allí siglos atrás y que, de alguna manera, seguían observando lo que alguna vez fue suyo. En ese instante, una de las figuras, el hombre del bastón, giró levemente la cabeza. No pude ver su rostro, pero sentí su mirada directa, penetrante, tan real como la de cualquier ser vivo. Fue entonces cuando lo entendí. No debía haber regresado. Ese sitio no era solo un mirador, era una frontera, un punto donde el tiempo se doblaba y lo que ya se había ido seguía allí, contemplando, esperando. Con todas mis fuerzas logré moverme y correr hacia el auto. No miré atrás. Mientras descendía la colina, el olor desapareció de golpe, como si el aire volviera a ser limpio. Al llegar a casa, me sentí vacío, drenado, pero con la mente extrañamente en calma. Desde entonces no he vuelto.
Cuando mis alumnos preguntan por nuevas excursiones, busco otros destinos, museos, iglesias, ruinas, cualquier cosa menos el mirador. Sin embargo, a veces, cuando conduzco de noche por el bulevar y el cerro se perfila a lo lejos, creo ver 3 sombras inmóviles recortadas contra el cielo. Sigo sintiendo que algo me observa desde allá arriba, no con maldad, sino con una paciencia que no pertenece a este mundo. Y cada vez que pienso en volver, escucho dentro de mí un eco, una advertencia muda que dice lo mismo una y otra vez. El mirador guarda lo que fue, y lo que fue todavía mira. Mi nombre es Adriana. Hay noches en que el silencio del campo pesa más que cualquier ruido. En Siracuaretiro, cuando el sol se esconde detrás de los cerros, todo parece detenerse. Solo queda el canto de los grillos y a veces el ladrido lejano de algún perro. Vivir en una finca alejada del pueblo me había acostumbrado a ese tipo de calma, pero hace unos meses empecé a sentir que algo en ese silencio había cambiado. Recuerdo la primera vez que lo noté. Era una tarde cualquiera, justo cuando el aire comienza a oler a leña y las luces del pueblo parpadean en la distancia. Estaba recogiendo la ropa del tendedero cuando creí ver a alguien entre los árboles del huerto. Fue solo un destello, una silueta oscura que cruzó despacio, casi flotando entre los troncos. Pensé que se trataba de un vecino tomando un atajo hacia la carretera, algo común por estos rumbos, y no le di importancia. Sin embargo, esa misma noche me costó dormir. Sentía la mirada fija de alguien afuera, más allá de la ventana. Me repetía que era una tontería, que solo eran sombras, pero no pude evitar mirar cada tanto hacia el patio, esperando no encontrar nada. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas raras. A cierta hora, justo cuando el cielo se vuelve violeta y las cigarras callan, las gallinas se quedaban inmóviles, mirando todas hacia el mismo punto, como si vieran algo que yo no podía ver. Los perros también se inquietaban. Canelo, el más valiente, se paraba frente al portón y gruñía hacia la oscuridad, mientras Luna se escondía debajo del corredor. Una noche, cuando salía a apagar la luz del patio, escuché un murmullo leve, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra. No había viento ni lluvia, solo ese sonido que se alejaba y regresaba, rodeando la casa. Encendí la linterna, pero no vi nada. El aire olía a tierra húmeda y algo más, una mezcla amarga que no supe reconocer. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y volví adentro sin mirar atrás. Mi madre dijo que era el cansancio, que a veces una se sugestionaba por pasar tanto tiempo en el campo. Mi padre opinó lo mismo, asegurando que lo que veía eran trabajadores regresando tarde de los cultivos, pero en el fondo sabía que no era eso. Había algo distinto en la forma en que esas figuras se movían. No caminaban como personas, no hacían ruido, no parecían estar del todo ahí. Con el paso de los días, la sensación de ser observada se volvió constante. Cada noche, mientras cerraba las ventanas, sentía el peso de una presencia a mis espaldas. A veces escuchaba un silbido lejano o un chasquido seco entre los árboles. En otras ocasiones, un reflejo en el vidrio me hacía creer que alguien estaba justo detrás de mí. Comencé a encender una vela en mi cuarto antes de dormir. No era por devoción, sino por miedo. El resplandor tenue del fuego me hacía sentir menos sola, como si esa luz mínima pudiera mantener lejos aquello que rondaba afuera. Una madrugada desperté sobresaltada. No supe por qué. El corazón me latía con fuerza, y lo primero que noté fue que Canelo no ladraba. Ese silencio era más aterrador que cualquier ruido. Me levanté para mirar por la ventana y vi una sombra parada junto al pozo.
Era alta y quieta, como una mancha más oscura dentro de la oscuridad misma. No se movía, pero tuve la certeza de que me miraba. Parpadeé y la figura ya no estaba. Solo quedaba el viento moviendo las ramas del mango. Quise convencerme de que había imaginado todo, pero sabía que no era así. Desde ese momento algo cambió dentro de mí. Empecé a vivir pendiente de cada ruido, de cada movimiento del aire, esperando volver a ver aquello que no debía existir. Con los días, el miedo se volvió una compañía silenciosa. Al caer la tarde, me sorprendía mirando hacia el horizonte, esperando que el sol no se escondiera tan rápido. Y cada vez que la noche llegaba, la certeza regresaba conmigo. Lo que fuera que caminaba entre los árboles seguía ahí, observando, esperando. Con el paso de las semanas, lo que antes eran simples sombras se volvió algo más tangible. No se trataba solo de lo que veía, sino de lo que sentía dentro de la casa. Las cosas comenzaron a moverse de lugar, pequeñas al principio: un vaso, una cuchara, una llave. Pensé que mi madre o mi padre las habían cambiado de sitio, pero ellos aseguraban no haber tocado nada. Una mañana encontré un jarrón de barro hecho pedazos en el piso de la cocina. Era uno de los favoritos de mi madre, y lo había visto intacto la noche anterior. Nadie escuchó que se cayera, y la casa no tenía corrientes de aire tan fuertes como para tirarlo. No supe qué pensar. Me limité a recoger los pedazos en silencio, con esa sensación incómoda de que algo invisible había pasado por ahí mientras dormíamos. Poco después llegaron los olores. Eran difíciles de describir, una mezcla entre humo, azufre y carne quemada. A veces se concentraban en el corredor, otras en el cuarto donde guardábamos el maíz. No duraban mucho, apenas unos minutos, pero el hedor era tan fuerte que me hacía lagrimear. Mis padres pensaron que algún animal muerto se había quedado atrapado bajo el piso, pero revisamos todo y no encontramos nada. Mi madre empezó a colgar ramas de ruda en las puertas y encender copal por las tardes. Decía que eso alejaba las malas energías, algo que aprendió de su abuela. Yo nunca había creído en esas cosas, pero el olor del copal me tranquilizaba, aunque fuera por un rato. Mi padre lo tomaba con fastidio, asegurando que solo llenábamos la casa de humo y supersticiones. Por las noches, los sonidos del patio cambiaron. Ya no eran solo grillos o el viento. Se escuchaban pasos leves, a veces el roce de algo arrastrándose por el suelo. Una madrugada, oí claramente cómo se abría la puerta del galpón donde guardábamos las herramientas. No me atreví a salir, pero cuando amaneció, la puerta estaba abierta y las cosas tiradas en el piso. Una pala, un lazo cortado, un saco de maíz rasgado como si algo hubiera pasado por ahí. Esa noche el miedo no me dejó dormir. Sentía el aire pesado, espeso, como si la casa respirara conmigo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. En un momento, percibí nuevamente ese olor extraño, el mismo de las noches anteriores, y esta vez fue más intenso, casi insoportable. Me cubrí la nariz y traté de no pensar, de no mirar hacia la ventana, porque sabía que si lo hacía, encontraría algo esperándome del otro lado. Los días comenzaron a sentirse largos, como si el tiempo no avanzara. A cada paso me acompañaba la sensación de que algo me seguía. No podía concentrarme, no podía disfrutar del silencio como antes. Mi madre rezaba cada noche y mi padre se mostraba más callado, como si también hubiera notado que algo no andaba bien, aunque se negara a admitirlo. Una tarde, mientras barría el corredor, encontré marcas extrañas en la pared, como si alguien hubiera pasado la mano cubierta de tierra. Eran 3 trazos verticales, paralelos, que se hundían un poco en el revoque. Me quedé mirando sin poder moverme. No había nadie alrededor, pero sentí la piel erizarse.
una sensación fría que subía desde los pies hasta el cuello. Esa noche volví a escuchar los pasos en el patio. Esta vez fueron más lentos, más cercanos. No quise asomarme. Permanecí en la cama, con los ojos abiertos, esperando que el sonido se alejara. El olor a copal se mezcló con algo más, un aroma metálico, húmedo, que no supe identificar. En algún momento, creí oír un suspiro detrás de la puerta. No me moví, no respiré. Me quedé así, inmóvil, hasta que amaneció. Cuando abrí la puerta, el corredor estaba vacío. Solo el eco de mis propios pasos rompía el silencio. Empecé a sentir que la casa ya no era nuestra, que algo la habitaba junto a nosotros. Algo que no se veía, pero que se hacía presente en cada rincón, en cada olor, en cada pequeño ruido. Desde entonces, el miedo dejó de ser una emoción pasajera y se convirtió en parte de la rutina. Como si cada día, al despertar, una sombra invisible me recordara que seguía ahí, observando, esperando que yo hiciera algo, o tal vez que dejara de hacerlo. Después de aquellas noches llenas de ruidos y olores extraños, el ambiente en la finca cambió por completo. Ya no era solo miedo, era una tensión constante, una especie de presión invisible que nos mantenía alertas incluso durante el día. Los animales fueron los primeros en notarlo. Canelo, que antes dormía en la entrada, comenzó a evitar el patio. Pasaba las noches escondido debajo del carro o detrás del gallinero, temblando con el lomo erizado. Luna, la perrita más pequeña, dejó de comer. Los caballos relinchaban sin motivo aparente, como si algo los asustara. Una tarde, mientras alimentaba a las gallinas, noté que el gallo no estaba. Busqué por todas partes y solo encontré unas plumas dispersas cerca del portón. No había señales de sangre ni rastros de algún animal salvaje. Simplemente había desaparecido. Poco a poco, los demás comenzaron a comportarse igual. Los perros ya no ladraban, los gatos no se acercaban a la casa, y el establo amanecía vacío, como si todos hubieran huido en la misma noche. Nadie en el pueblo recordaba haber visto nada extraño, pero en el aire se respiraba inquietud. Algunos vecinos comentaban que sus animales también estaban nerviosos, que a veces miraban al monte y lloraban sin razón. Fue en esa época cuando comenzaron mis pesadillas. No eran sueños comunes, eran tan reales que despertaba empapada en sudor, con el corazón a punto de salirse del pecho. Siempre eran parecidos. Me veía caminando sola por los sembradíos bajo una luna enorme, y desde los árboles se asomaban figuras delgadas, sin rostro, que me observaban en silencio. Cuando trataba de gritar, la voz no salía, y justo antes de despertar, sentía un aliento frío en el cuello, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Durante el día, esos sueños seguían conmigo. A veces, mientras lavaba la ropa o recogía frutas del huerto. Tenía la sensación de estar repitiendo escenas del sueño. Los mismos movimientos, el mismo viento, la misma luz. Era como si lo que soñaba estuviera filtrándose poco a poco en la realidad. Mi madre comenzó a enfermarse. Decía que tenía dolores en el pecho y que el aire dentro de la casa se sentía pesado. Pasaba las tardes rezando frente a una vela encendida, y a veces la escuchaba murmurar que algo nos estaba probando. Mi padre trataba de mantener la calma, pero lo notaba agotado. Dormía poco y se levantaba cada madrugada a revisar los alrededores, aunque nunca encontraba nada. Yo me sentía cada vez más confundida. No podía explicar lo que pasaba, pero sabía que algo nos estaba drenando, robándonos la tranquilidad poco a poco. Una mañana, al despertar, encontré huellas pequeñas de barro dentro de mi habitación, como si alguien con pies descalzos hubiera caminado hasta la ventana y luego desaparecido. No me atreví a contárselo a nadie.
Las noches siguientes fueron aún peores. A veces despertaba sobresaltada por el sonido de algo arañando las paredes. En otras ocasiones escuchaba un suspiro en el pasillo o un golpe leve en la puerta, como si alguien tocara despacio. El olor a copal se había desvanecido, reemplazado por ese aroma agrio que ya conocía demasiado bien. Una madrugada, soñé que caminaba hacia el pozo, igual que la figura que había visto semanas antes. La luna iluminaba todo con una luz azulada. Al acercarme, vi que el agua estaba completamente negra, inmóvil. Me incliné para mirar dentro y, en el reflejo, no vi mi cara. Había otra figura. No tenía ojos, solo una sombra que se extendía hacia mí. Desperté gritando con la garganta seca y el corazón desbocado. Desde entonces, dejé de dormir con la ventana abierta. Sentía que si lo hacía, algo podría entrar. Los pocos animales que quedaban se fueron solos una mañana, como si hubieran decidido que ese lugar ya no era seguro. Ni siquiera intentamos buscarlos. Era como si todos hubiéramos entendido que algo invisible se había adueñado de la finca y que resistir solo lo enfurecía más. Cada día amanecía con la sensación de que el aire pesaba un poco más. Ya no se escuchaban risas ni música en casa. Solo el silencio, los sueños y esa sombra que parecía moverse detrás de cada reflejo, como si esperara el momento exacto para mostrarse por completo. Cuando los animales se fueron y los sueños comenzaron a repetirse cada noche, sentí que la casa ya no me pertenecía. Mis padres hablaban poco. Comíamos en silencio y a veces mi madre me miraba como si quisiera decir algo, pero no lo hacía. Mi padre, cada vez más delgado, pasaba los días en el campo intentando que todo siguiera igual, como si fingir normalidad pudiera mantener lejos lo que fuera que nos acechaba. Una noche, mientras él dormía, escuché algo distinto. No eran pasos ni el crujido del techo. Era un murmullo bajo, irregular, como si alguien estuviera respirando muy cerca del ventanal del corredor. Me quedé quieta, esperando que fuera el viento, pero el sonido persistió. Entonces supe que no podría seguir fingiendo que nada pasaba. Encendí una linterna vieja y salí al patio. El aire estaba frío, inmóvil. No se escuchaban insectos, ni perros, ni el ruido del río lejano. Solo ese silencio denso que precede a algo. Avancé despacio, sintiendo cómo el suelo húmedo se hundía bajo mis pies. La linterna parpadeaba, y cada vez que la luz vacilaba, me parecía ver movimiento entre los árboles. Llegué hasta el borde del terreno, cerca del pozo. La luna apenas alumbraba, pero suficiente para distinguir una figura parada junto al borde. Era alta y delgada, inmóvil. Sentí un vacío en el estómago, un frío que me paralizó. No podía moverme ni gritar. Solo observé cómo esa figura parecía deshacerse, como si el aire la tragara poco a poco, disolviéndola en la oscuridad. No corrí, ni siquiera recuerdo haber respirado. Permanecí ahí, observando el espacio vacío donde había estado. La linterna se apagó, y el silencio volvió, tan absoluto que podía oír el latido de mi corazón. Caminé de regreso sin mirar atrás, temiendo que si lo hacía, algo me seguiría. Esa noche no dormí. Mis padres despertaron más tarde, confundidos por la luz del corredor encendida. Les dije que todo estaba bien, que había salido por agua. No insistieron. Desde entonces, algo cambió en mí. No volví a soñar, pero tampoco descansé. Era como si mi cuerpo siguiera en alerta, como si supiera que lo que vi no se había ido del todo. Con el tiempo, los olores desaparecieron y la casa recuperó su calma aparente. Pero cada noche, antes de dormir, reviso las puertas, las ventanas, los rincones. A veces dejo una vela encendida, aunque sé que eso no ahuyenta nada. Lo hago porque el silencio me pesa y la oscuridad parece demasiado viva. He intentado olvidar,
convencerme de que todo fue producto del cansancio o de la sugestión. Pero hay momentos, sobre todo al amanecer, cuando el rocío aún cubre el pasto y el aire se siente quieto, en que vuelvo a sentir esa presencia. No la veo, pero sé que está ahí. Una vez, hace unos meses, creí ver una sombra moverse detrás del granero. Corrí hasta allá, pero no encontré nada. Aún así, el olor a tierra húmeda y a copal quemado volvió por unos segundos. Me quedé mirando el monte, esperando que algo apareciera entre los árboles. Nada lo hizo, pero el viento trajo un murmullo, como un suspiro conocido, y supe que no estaba sola. No sé qué fue lo que nos visitó en aquella época, ni por qué eligió nuestra casa. Tal vez no era algo que buscara hacernos daño. Tal vez solo quería ser visto. Pero desde aquella noche, aprendí a mirar distinto la oscuridad. A veces pienso que sigue ahí, entre los cafetales o bajo la tierra húmeda que rodea el pozo, esperando otro momento para mostrarse. No puedo probarlo, y quizás nadie me crea, pero lo siento y lo reconozco. Esa misma sensación fría que me acompañó aquella noche aún vive en mí. Y aunque los años pasen, sigo vigilando. No por miedo, sino por respeto, porque en Siracuaretiro, en medio del silencio del campo, hay cosas que prefieren no ser nombradas, pero que nunca se van del todo. Me llamo Valdir. Desde que tengo memoria, pasaba todos los días por la fuente de las Tarascas cuando regresaba del trabajo. Caminaba desde el mercado de artesanías, cargando mis llaveros y recuerdos para vender en las plazas, y la fuente siempre estaba ahí, tranquila, rodeada de turistas y de parejas tomando fotos. Me gustaba ver cómo la luz de la tarde se reflejaba en el agua y cómo los niños intentaban tocar las estatuas de las 3 mujeres purépechas, siempre riendo, siempre curiosos. Era un paisaje familiar, casi parte de mi rutina, algo que me hacía sentir conectado con el centro de Morelia, con su historia y su gente. Todo cambió después de la reforma que hicieron hace unos meses. Recuerdo la fecha exacta. Habían quitado las piedras antiguas, pulido las estatuas y cambiado parte del sistema de agua. Al principio me alegraba que la fuente se viera más limpia, más cuidada. Pero con los días empecé a notar detalles que antes no estaban ahí. La piedra parecía más oscura, como si absorbiera la luz de manera extraña, y el agua emitía un sonido irregular, un murmullo que no coincidía con el flujo normal de la fuente. Al principio lo atribuí al viento o a la presión del agua, pero la sensación no se iba. Una noche, regresando a casa después de vender souvenirs, sentí que alguien me observaba. Me detuve frente a la fuente y escuché un susurro leve, como si alguien estuviera hablando muy cerca de mí. Miré alrededor. Las calles estaban vacías, no había turistas ni vendedores ambulantes. Solo yo y la fuente. Me dije a mí mismo que era la imaginación, que quizá el cansancio del día me hacía escuchar cosas que no existían. Sin embargo, mientras continuaba mi camino hacia casa, el murmullo parecía seguirme, un eco distante que se perdía entre los edificios coloniales, pero que me dejaba con la piel erizada y un nudo en la garganta. Con cada día que pasaba, ese ruido me acompañaba un poco más, incluso cuando cerraba la puerta de mi casa. Isaura, mi madre, notó que regresaba más callado, más tenso, y me preguntaba si algo me preocupaba. Yo siempre le respondía que estaba cansado del trabajo, que era normal. Pero en el fondo, algo en la fuente había cambiado, y yo lo sentía. Había algo en el agua, en las figuras de las mujeres, que parecía querer decirme algo, un mensaje que no lograba entender, un secreto que se escondía entre los murmullos de la noche. Era extraño, porque la fuente seguía siendo el mismo lugar de siempre, con sus turistas, con sus luces tenues y el sonido del agua,
pero algo en mí sabía que la rutina se había roto. El centro histórico de Morelia seguía siendo hermoso, pero ahora me provocaba inquietud. Cada vez que pasaba por allí, una sensación de alerta se apoderaba de mí, como si los ojos de las tarascas me siguieran, juzgaran o esperaran algo que aún no podía comprender. Esa sensación no desaparecía durante el día y empezaba a acompañarme a casa, silenciosa, persistente, imposible de ignorar. Los días posteriores se fueron tornando cada vez más extraños. En casa, la atmósfera se sentía diferente, más densa y húmeda, como si algo pesado se hubiera instalado entre las paredes. Mi madre, Isaura, comentaba que el aire olía a humedad estancada, pero yo trataba de restarle importancia, pensando que era su imaginación. Sin embargo, pronto comencé a notar detalles que no podía explicar. Objetos desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Mi encendedor desaparecía de la mesa de noche y luego aparecía dentro del fregadero. Las llaves de la puerta se escondían en el patio. El peine de mi madre aparecía encima del refrigerador. Al principio intenté reírme de todo esto, convencido de que mi mente cansada me jugaba trucos, pero cada vez se volvió más difícil ignorarlo. Con los objetos, llegaron también los sueños que me dejaban sin aliento. Soñaba que estaba atrapado dentro de la fuente, bajo el agua, viendo cómo las 3 mujeres de bronce se inclinaban sobre mí, dejando que el agua me cubriera por completo. Intentaba salir a la superficie, pero mis brazos no respondían, y la sensación de asfixia me despertaba con un grito sofocado. Algunas noches, en lugar de ver mi rostro en el reflejo, observaba uno extraño, oscuro, que me miraba con ojos penetrantes desde el agua. Además, empecé a escuchar sonidos que no tenían explicación. Llantos suaves y quejidos de mujeres cerca de la fuente cuando pasaba de día, y un murmullo más intenso al regresar por la noche. Me enteré de que el vigilante del centro histórico había pedido su cambio de turno, asegurando que no podía soportar escuchar los gritos en las noches silenciosas. Eso me hizo sentir un escalofrío profundo, una mezcla de curiosidad y miedo que no podía sacudirme. Mi madre Isaura también empezó a notar cambios dentro de la casa. Contaba que escuchaba pasos en los pasillos cuando estaba sola, que la televisión se encendía por sí misma y que sentía presencias detrás de ella, incluso cuando yo estaba en otro cuarto. Intenté explicarle que eran simples ruidos, luces reflejadas o su imaginación, pero en el fondo yo mismo sentía que algo se movía entre las sombras de nuestra casa. A partir de ese momento, empecé a evitar la fuente por completo. Cambié mis rutas, caminando más lejos aunque eso me retrasara, con la sensación de que algo me seguía, algo que quería estar cerca de mí, aunque no pudiera verlo. Sin embargo, los sueños no cesaron. Por el contrario, parecían intensificarse. En ellos, el reflejo de las tarascas me llamaba por mi nombre, y el agua subía para arrastrarme hacia el fondo. Despertaba con los músculos tensos, temblando, con el eco del agua corriendo en mis oídos. Esa sensación me acompañaba incluso durante el día. Cada vez que intentaba concentrarme en mi trabajo, sentía un peso invisible sobre mis hombros, como si algo me recordara constantemente que no podía escapar de lo que había comenzado. La fuente, con su agua tranquila y sus estatuas, había dejado de ser un lugar seguro, y ahora parecía tener un propósito que yo aún no comprendía, pero que pronto aprendería a temer. Esa noche, después de despertar otra vez sudado y con el corazón latiendo como loco, decidí que tenía que enfrentar lo que estaba pasando. Sentía que la fuente me llamaba de alguna manera, y aunque intenté racionalizarlo, algo dentro de mí sabía que no podía seguir huyendo. Esperé a que mi madre se durmiera y salí de casa con pasos silenciosos, recorriendo las calles empedradas que llevaban al centro de Morelia. La ciudad estaba tranquila, apenas iluminada por las farolas,
y un viento frío recorría los callejones, levantando hojas secas y hojas de papel olvidadas. Al llegar a la fuente de las tarascas, todo parecía igual que antes, pero el sonido del agua se había intensificado. Un murmullo constante que llenaba mis oídos y parecía resonar en el pecho. Me acerqué lentamente, observando los reflejos en la superficie. Fue entonces cuando lo noté. Las imágenes no coincidían con la realidad. Vi figuras moviéndose donde no había nadie, reflejos de personas que no existían y de mi propio rostro que se movía con retraso, como si otra presencia me imitara desde dentro del agua. El pánico se mezcló con una extraña fascinación. Quería dar la vuelta y correr, pero mis pies parecían hundidos en el suelo. Por unos segundos interminables, juré ver los rostros de las 3 tarascas cambiar, sus ojos abiertos y mirándome con algo entre lamento y reproche. Sentí que el aire alrededor de la fuente se volvió más pesado, como si me empujara hacia el agua. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me alejara, pero un impulso inexplicable me mantenía allí, observando, escuchando. Entonces, el murmullo del agua se transformó en voces casi inteligibles que decían mi nombre. Fue suficiente para romper mi parálisis. Retrocedí, tropecé con el bordillo y corrí sin mirar atrás, con la respiración entrecortada y el corazón a punto de estallar. Llegar a casa fue un alivio momentáneo. Mi madre Isaura estaba despierta y me vio temblando, murmurando incoherencias sobre reflejos y figuras en la fuente. Intenté calmarme, asegurarle que estaba bien, aunque mis palabras sonaban vacías incluso para mí. A partir de esa noche, juré que jamás volvería a acercarme a la fuente. Sin embargo, los sueños persistieron. Ahora veía los reflejos incluso dentro de mi casa. La imagen de las tarascas me seguía en la oscuridad. Y a veces, cuando me levantaba en la madrugada, creía escuchar el murmullo del agua corriendo bajo el piso, como si la fuente estuviera mucho más cerca de lo que debería. He aprendido a vivir con el miedo constante. Evito salir después del anochecer. Hago mi trabajo durante el día y regreso rápido a casa. Pero sé que la fuente no me ha olvidado. Cada noche, cuando cierro los ojos, los veo. Los ojos de las 3 mujeres, fijos en mí desde el agua, recordándome que, aunque no vuelva a pasar por ahí, de alguna manera, ya forman parte de mi vida. Y todavía escucho, muy lejos, el eco de su murmullo, llamándome por mi nombre. Mi nombre es Tomás. Hay días en que el olor a cedro parece quedarse en la piel, como si uno respirara madera en lugar de aire. Desde que tengo memoria, mi vida ha girado alrededor de ese aroma. Mi padre me enseñó a trabajarla con respeto, a escuchar el sonido que hace cuando la sierra la corta, a sentir si está viva o muerta por el peso en las manos. Cuando él murió, heredé su pequeño taller en el patio trasero de nuestra casa, aquí en Paracho. Desde entonces, dedico casi todas mis horas a ese lugar. Mi rutina no tiene nada especial. Despierto antes del amanecer, preparo café con mi hermana Marisol. Ella insiste en ponerle canela, aunque a mí me gusta simple, y luego bajo al taller con la taza todavía humeante. El cuarto es pequeño, de adobe, con una sola ventana y una lámpara colgando del techo que ilumina lo justo. A veces pienso que ese rincón es mi refugio, otras que es una extensión de mí. Trabajo sin hablar mucho, solo con el sonido de las herramientas y el raspado del papel de lija. Afino, pulo, pruebo. Paracho tiene ese encanto viejo que no cambia con los años. Las calles empedradas, el eco de los talleres vecinos, los niños corriendo con guitarras diminutas colgadas al cuello. Por las noches, cuando el pueblo se apaga, solo queda el silencio y, a lo lejos, algún mariachi practicando.
Es en esas horas cuando mejor trabajo. Hay una paz extraña en cortar y lijar mientras todo duerme. Me gusta oír cómo el sonido de las cuerdas nuevas llena el espacio, como si la madera respirara. Hace unos meses me encargaron algo diferente. Un hombre de Morelia quería un violón especial, hecho con tablas rescatadas de una casa vieja que se había incendiado. Me pareció raro, pero la paga era buena, y acepté. La madera llegó envuelta en costales, tenía un tono oscuro, casi negro, y un olor que no supe identificar. No era a humedad ni a humo. Era algo más profundo, algo que me daba una sensación parecida al vértigo. Desde que empecé a trabajar con esas piezas, sentí que el ambiente del taller cambió. El aire se volvió más pesado y el sonido de las herramientas más seco. Sin embargo, el violón iba tomando forma con una facilidad extraña, como si la madera se dejara moldear sola. Cuando terminé de colocar las cuerdas y las toqué por primera vez, la vibración me recorrió los dedos hasta el pecho. Nunca había sentido un sonido tan humano. Esa noche me quedé hasta tarde afinando. Marisol se asomó a decirme que ya era hora de dormir. Le respondí que solo faltaba un último ajuste. Al apagar la lámpara, el taller quedó en penumbra y salí al patio. El cielo estaba limpio, las montañas oscuras al fondo. Pero antes de entrar a la casa, me pareció oír un acorde suave, casi un suspiro de cuerda. Pensé que habría sido el viento, o mi imaginación cansada. Aún así, me quedé quieto escuchando. Nada más se movía, solo el silencio. Y por un instante, la sensación de que el violón no estaba del todo inerte allá adentro, como si siguiera respirando, aunque yo ya no estuviera tocando. Los días siguientes siguieron casi igual, aunque algo en el ambiente del taller se sentía distinto. No sabría explicarlo con palabras precisas, pero era como si el aire hubiera perdido ligereza. Las cosas parecían más pesadas, más densas. Me dije que era el cansancio o el cambio de clima, pero dentro de mí sabía que había algo raro. La primera vez que noté algo fuera de lugar fue una mañana cualquiera. Al entrar al taller, vi que las herramientas que siempre dejaba perfectamente alineadas estaban movidas. La lima estaba sobre el banco, el martillo al otro extremo y una de las gubias había desaparecido. No pensé en nada extraño. Tal vez Marisol había limpiado o yo mismo lo había hecho medio dormido la noche anterior. Pero me pareció curioso, porque soy maniático con el orden. Siempre dejo todo igual, como si el lugar tuviera su propio ritmo. Esa noche, al volver de la tienda, escuché un sonido tenue que me hizo detenerme frente a la puerta del taller. Era como si alguien tocara una cuerda, una sola nota, muy suave, sostenida en el aire. Me quedé quieto unos segundos, esperando oírlo otra vez, pero el silencio volvió a cubrirlo todo. Empujé la puerta, y dentro no había nadie. El violón colgaba en su lugar, inmóvil, con las cuerdas quietas. No quise pensarlo demasiado y regresé a casa. Marisol comenzó a notarme distinto. Me decía que tenía la mirada cansada, que mis ojeras parecían más profundas cada día. Insistió en poner una pequeña imagen de la Virgen de la Salud en el taller para protegerlo. No soy muy dado a esas cosas, pero le dije que sí, solo para que no insistiera. Desde ese día, la imagen quedó sobre una repisa de madera, mirando hacia la mesa de trabajo. Pero las cosas no mejoraron. Empezaron a desaparecer tornillos, pedazos de lija, incluso una regla metálica. A veces los encontraba en lugares imposibles, dentro de una caja cerrada o debajo de una tabla recién cortada. Y cada noche, cuando el pueblo quedaba en silencio, escuchaba algo que parecía música. No una melodía clara, sino fragmentos de notas, como si alguien afinara desde muy lejos. Era tan débil que dudaba si era real o si venía de mis propios pensamientos. Un día, mientras revisaba el violón que había hecho con aquella madera oscura,
Noté que las cuerdas no estaban afinadas como las había dejado, sonaban distintas, extrañas, disonantes. Probé tocarlas, y el sonido fue tan desagradable que sentí un escalofrío subirme por la espalda. Era una vibración torpe, como si las cuerdas resistieran mis dedos. A partir de entonces comencé a cerrar la puerta del taller antes de anochecer, pero incluso con todo cerrado, los sonidos no desaparecieron del todo. A veces, ya acostado, sentía que venían del patio, tan leves que casi se confundían con el viento. Otras veces, juraría que provenían desde dentro de mi propia cabeza. Una noche, mientras cenábamos, escuché algo agudo, corto, como una cuerda que se revienta. Corrí al patio, abrí la puerta y encendí la luz. Todo estaba igual, las cuerdas intactas, las herramientas en su sitio. Pero el olor a madera quemada se coló por la nariz de una manera tan real que tuve que salir a respirar aire fresco. Marisol me miró con preocupación, aunque no preguntó nada. Tal vez pensó que estaba perdiendo el sueño, o que el trabajo me estaba agotando. Yo también lo pensé, aunque en el fondo sabía que el problema no era el cansancio. Había algo más dentro de ese taller. Algo que parecía estar aprendiendo a moverse en silencio. El cansancio empezó a volverse más pesado con los días. Dormía mal, comía poco y pasaba las noches escuchando cosas que no sabía si eran reales. A veces despertaba con el sonido de un rasgueo leve, como si alguien practicara acordes a mi lado. En otras ocasiones, abría los ojos con la certeza de que alguien respiraba muy cerca, tan cerca que podía sentir el aire moverme el cabello. Pero cuando encendía la luz, no había nada. Solo el silencio espeso del cuarto y el eco del reloj en la pared. Una madrugada, tuve el primer sueño que recuerdo con claridad. Estaba en el taller, aunque no se veía igual. Las paredes parecían más viejas, el suelo cubierto de polvo, y la lámpara colgante oscilaba con una luz amarillenta. Frente a mí había 3 hombres tocando guitarras. Vestían como músicos de hace muchos años, con sombreros anchos y camisas bordadas. No hablaban entre ellos, pero sus rostros estaban tensos, como si tocar fuera un esfuerzo doloroso. El sonido que salía de las guitarras no era música. Era una mezcla de notas rotas, vibraciones sin sentido, algo que dolía al oírlo. Quise moverme, pero no pude. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me detuviera. Entonces uno de los hombres levantó la mirada. Su rostro no tenía ojos, solo 2 cavidades oscuras que parecían absorber la luz. La cuerda de su guitarra se rompió, y el sonido me despertó de golpe, empapado en sudor. Desde esa noche, los sueños se repitieron con variaciones. A veces eran más músicos, a veces solo uno. Siempre con las mismas guitarras viejas, con el mismo ruido que parecía venir desde la madera quemada. Comencé a evitar dormir. Pasaba horas despierto, sentado en la cama, escuchando los sonidos del patio, intentando convencerme de que todo era producto del cansancio. Una tarde, al entrar al taller, noté algo que me heló por dentro. En la pared, justo encima de la repisa donde Marisol había dejado la Virgen, alguien había dibujado 3 siluetas. No estaban pintadas ni grabadas, sino marcadas con el mismo polvo oscuro que se forma al lijar. Eran figuras toscas, casi como sombras humanas. Pensé que tal vez el aire o mis propias manos las habían formado sin querer, pero no pude ignorar la coincidencia. 3 sombras, 3 músicos. Esa misma noche, mientras trabajaba para distraerme, sentí un movimiento a mi espalda. No era un ruido fuerte, solo el crujir suave de la madera. Me di vuelta lentamente y vi algo que me hizo perder el aire. En el rincón del taller, justo donde guardaba los instrumentos viejos, se distinguía una forma oscura.
No era sólida, sino más bien como un humo denso, con la vaga silueta de una persona. Me quedé paralizado, sin poder gritar ni moverme. La figura se mantuvo quieta por unos segundos y luego se deshizo, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado ahí. El olor a madera quemada regresó, más fuerte que nunca, mezclado con algo metálico, parecido a sangre oxidada. Salí del taller con el corazón latiéndome en los oídos. Marisol me vio entrar pálido, con las manos temblando. Me preguntó si estaba enfermo, pero solo pude decirle que necesitaba descansar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a la ventana, observando el patio bajo la luna. El violón seguía colgado dentro del taller, y aunque el viento no soplaba, juraría que las cuerdas se movían solas, vibrando apenas, como si una mano invisible las rozara con cuidado. Durante varios días pensé en cerrar la oficina de forma definitiva. No era una decisión sencilla. Ese lugar era lo único que me quedaba de mi padre, de nuestra historia familiar, de mi identidad como artesano. Pero también era el epicentro de algo que ya no comprendía. Marisol notó que evitaba entrar al taller. Me preguntaba si pensaba vender las herramientas o dejar los encargos sin terminar. Yo solo le decía que necesitaba tiempo, aunque en realidad lo que buscaba era valor. Una tarde, justo antes de que cayera el sol, decidí hacerlo. Fui al taller con la intención de limpiarlo, ordenar las cosas y cerrar con candado. No quería hacerlo de noche. El aire olía distinto, como si el polvo mismo cargara electricidad. Revisé cada rincón, coloqué las herramientas en su lugar y guardé el violón dentro de su funda. Al hacerlo, sentí el peso extraño de esa madera en mis manos, más pesado de lo normal, como si algo en ella aún estuviera vivo. Cuando cerré la puerta y giré la llave, una calma inesperada me recorrió el cuerpo. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo. No soñé con los músicos, ni con las sombras. El silencio del patio me pareció un regalo. Por la mañana, incluso el aire parecía más claro. Marisol preparó tamales y café. Ambos reímos un poco, como si todo lo ocurrido se hubiera ido diluyendo con el sueño. Durante algunos días, las cosas se mantuvieron tranquilas. No hubo sonidos extraños, ni herramientas fuera de lugar. Pensé que todo había terminado, que quizá había sido el estrés o alguna forma de sugestión, pero esa paz no duró mucho. Un domingo, mientras Marisol lavaba ropa en el patio, me llamó para preguntarme si había movido algo dentro del taller. Le respondí que no, que seguía cerrado. Me dijo que había oído un golpe suave, como si algo hubiera caído adentro. Fui a revisar. La llave seguía en mi bolsillo, el candado intacto. Pero al acercarme, escuché un leve sonido proveniente del interior. Era una nota larga, sostenida, casi imperceptible, una cuerda vibrando. No quise abrir. Me quedé ahí, con la oreja pegada a la puerta, escuchando ese murmullo de madera viva que parecía crecer y apagarse con mi respiración. Al final, retrocedí y regresé a la casa sin decir nada. Marisol me miró sin entender, pero no insistió. Con el paso de los días, algunos objetos comenzaron a desaparecer de nuevo. Una navaja, un cepillo de mano, una regla. Pensé que tal vez los había perdido antes, pero algo dentro de mí sabía que no. Todo seguía en silencio, pero un silencio que pesaba, lleno de algo contenido, como si el aire mismo esperara un movimiento más para romperse. Ahora, cada noche, antes de dormir, paso por el patio y miro el taller desde lejos. No me acerco. Hay veces que creo ver una luz tenue filtrarse por la rendija de la puerta, aunque sé que no hay electricidad conectada ahí dentro. No me atrevo a comprobarlo. Prefiero fingir que no la vi. Marisol dice que debería vender el violón, deshacerme de esa madera maldita. Yo solo le respondo que no quiero que nadie más lo toque, que algunas cosas,
cuando se despiertan, ya no se pueden volver a dormir. Y así, cada noche, mientras el pueblo entero se apaga y el eco de alguna guitarra lejana cruza las calles de Paracho, cierro las ventanas y trato de no escuchar. Pero en el fondo, muy dentro del silencio, sé que las cuerdas siguen ahí, esperando que alguien las haga vibrar de nuevo.